El título de este mensaje es ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Que es el lamento del profeta Habacuc. Creo que todos nosotros, cuando los malos triunfan y los buenos sufren, pareciera que el mundo está al revés. Cuando reinan los malos, parece que nada tiene sentido. De hecho, una historia donde solo triunfan los malos no es atractiva. Una novela, una película, cualquier historia donde solo los malos triunfen, creo que nadie quiere ver eso. No es atractiva. Hay algo en nosotros que nos lleva a esperar que la justicia triunfe. O sea, hay algo en nosotros que espera que los justos triunfen, que tengan la victoria en vez de los que hacen maldad. Aún los pecadores saben que ellos van a ser ajusticiados. Lo que no saben es cuándo. Por eso huyen. Ellos esperan que la justicia los atrape. No se relajan nunca, siempre están escondiéndose porque esperan que la justicia les alcance. Ahora, ¿qué hacer cuando eso sucede en un mundo como este? ¿Qué hacer cuando los pecadores nos asedian y parecemos como vencidos, impotentes ante eso? Ese es mi mensaje en esta mañana, hermanos y amigos. Cuando el pecado parece triunfar, confía en Dios porque Él es poderoso y justo. Cuando el pecado parece triunfar, confía en Dios porque Él es poderoso y justo. Y hay dos partes en el texto que hemos leído, los versículos 1 al 4. Vamos a ver el clamor, el lamento o la primera pregunta que hace Habacuc a Dios. Los versículos 1 al 4, veremos que los justos también sufren. Los justos también sufren. Y los versículos 5 al 11 vamos a ver la primera respuesta de Dios a esa pregunta o a esa queja de Habacuc. Entonces, vamos a ver tanto la queja, los justos sufren, como la respuesta de Dios, que nos ayuda a entender que Dios no es indiferente a ese sufrimiento del justo. O sea, los justos sufren, versículos 1 al 4, y Dios no es indiferente a ese sufrimiento del justo, los versículos 5 al 11. Entonces, en primer lugar, de los versículos 1 al 4, ahora, es importante comprender que el profeta Habacuc está en una época en que el reinado de Israel está en decadencia. Se aproxima, él es contemporáneo con Jeremías, por eso leíamos Jeremías, al profeta Jeremías. Él es contemporáneo con estos profetas que están allí presenciando la maldad de los reyes de Israel. Están viendo la idolatría, están viendo injusticia delante de sus ojos. Pero a diferencia de otros profetas, Habacuc no dirige su profecía hacia el pueblo, hacia los reyes, por ejemplo, como Isaías, sino que Habacuc se dirige directamente hacia Dios. Sus palabras son entre él y Dios. Ese es el diálogo que vamos a ver a lo largo de todo el libro de Habacuc. Y en primer lugar, vemos allí que hay allí el título, el versículo 1 dice, oráculo que tuvo la visión el profeta Habacuc. La manera en que los profetas se expresaban eran oráculos, algunos eran de juicio, otros eran de esperanza. No solamente los profetas hablan sobre el futuro, sino que también acusan. Otros profetas hablan del juicio de Dios, pero este oráculo de Habacuc tiene que ver con su queja. Es como un lamento, como los salmos de lamento de Habacuc. Y Habacuc está expresando y está preguntando a Dios, ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Él está observando lo que está sucediendo allí en Jerusalén, pero él ve que a su entender Dios está indiferente a lo que está pasando. Y por eso él está pidiendo ayuda a Dios, está desesperado
Él está viendo, dice, clamo a ti violencia, sin embargo tú no salvas. Es como si Dios estuviera pasivo, como si Dios no actuara ante lo que está pasando. Él está pidiendo una intervención divina. Él pregunta, ¿por qué me haces ver la iniquidad? Ahora, Él no está viendo la iniquidad de los malos, de los que no son parte del pacto de Dios, sino que lo peor de todo es que Él está viendo el pecado del pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios el que está protagonizando la injusticia, la maldad. Todo lo que Él está expresando a Dios es en el pueblo de Dios. Y Él está en Jerusalén. Y por eso el versículo 3 dice, la destrucción y la violencia están delante de mí. La palabra violencia allí tiene que ver con una violencia comunitaria, tiene que ver con una violencia, con un pecado social. No es una violencia hacia Él, sino que Él está viendo cómo maltratan al pobre y Él le duele lo que está pasando. Por eso clama a Dios, lamentándose. Él pide la intervención de Dios y allí en Jerusalén había una maldad desenfrenada. Él se siente frustrado. Cuando hay maldad, dice el versículo 4, el versículo 3 al final dice, la destrucción y la violencia están delante de mí, hay rencilla y surge la discordia. Cuando hay maldad, hay divisiones, hay bandos. Y eso es lo que está pasando en el pueblo de Dios. Están allí hiriéndose unos a otros, no hay unidad en el pueblo. Parece que unos son los que oprimen a otros, sacan provecho, todos los unos de los otros. Hay idolatría y algunos estudiosos dicen que, como les decía, o como leíamos, el tiempo en que Habacuc da su profecía es en el tiempo del rey Joacim. Él era hijo de Josías, un buen rey que restauró la adoración en el templo, la devoción a Dios, pero cuando él murió, entonces sus hijos otra vez se llenaron de idolatría y entraron en una espiral más profunda de maldad y de pecado. El rey Joacim se sometió a sus enemigos y se convirtió en siervo de Babilonia. Ahora, Babilonia es precisamente a partir del versículo 5 del que está hablando el Señor, pero la injusticia se había apoderado de Judá, cuya capital es Jerusalén. En Segunda de Reyes, capítulo 24, del 1 al 4, describe un poco lo que está pasando o lo que está viendo el profeta Habacuc. Dice, Segunda de Reyes 24, del 1 al 4, en los días de Joacim subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim fue su siervo por 3 años. Después se levantó y se rebeló contra él. Entonces el Señor envió contra Joacim bandas de caldeos, bandas de arameos, bandas de moabitas y bandas de amonitas, y las envió contra Judá para destruirla, conforme a la palabra del Señor había hablado por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente por mandato del Señor sucedió esto contra Judá, para quitarlos de su presencia por los pecados de Manasés, por todo lo que había hecho, también por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente, y el Señor no quiso perdonar. Lo que está pasando, lo que está viendo el profeta Habacuc es que se está derramando sangre inocente. O sea, el mismo pueblo de Dios se está matando unos a otros. Ellos, lo que sigue y lo que dice el versículo 4 de esa queja de Habacuc, dice, por eso no se cumple la ley y nunca
prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Es como si Habacuc estuviera diciendo: Señor, ¿por qué permites que los crímenes queden impunes? ¿Alguna vez han sentido esa? Cuando se fugan los asesinos y nadie los encuentra de las cárceles. Parece que se van a delinquir a otro lugar con otro nombre, con otra identidad, y siguen haciendo lo malo. Entonces las víctimas de estos personajes finalmente se sienten indignados porque no hay justicia. O cuando están delante de los jueces, pero su poder, su dinero y su reputación los hace que sean tratados con benevolencia. A veces vemos allí las noticias: fulano de tal se salió con la suya. No pasó nada. Pero aquel que se robó un celular, le cae todo el peso de la justicia. Pero el que robó millones, finalmente no recibe el peso de la justicia. Y eso es lo que Habacuc está observando. Pero aquí la ley, cuando él dice no se cumple la ley, está hablando de la Torá. La Torá es la ley de Dios, que fue dada ¿a quién? A Moisés. Dios estipuló en Deuteronomio 28, por ejemplo, vemos cómo el Señor él expresa las recompensas si obedecen y los castigos si desobedecen. Pero él no había visto el castigo de los que desobedecían. Él estaba un poco apesadumbrado, Habacuc, porque él veía que la ley de Dios no estaba siendo resarcida. La Torá había sido olvidada, la ley de Dios había sido otra vez, había sido importante en tiempos de Josías, del rey Josías, pero ahora estaba otra vez la ley archivada y estaba reinando la justicia, o más bien la injusticia. Y por eso Habacuc dice: ¿por qué? Porque el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Habacuc está sufriendo porque no prevalece la justicia, le reclama a Dios. Ese es su lamento, esa es su queja, esa es su pregunta, pidiendo a Dios que intervenga ante su sufrimiento, ante la impotencia de ver al pueblo de Dios allí, en esa situación lamentable. Y precisamente cada vez que la palabra de Dios es olvidada, habrá injusticia. Cada vez que la palabra de Dios es echada a un lado, es desobedecida, hay abusos, hay dolor. Y eso era precisamente lo que ocurrió en el siglo XVI. Antes de la Reforma, la palabra de Dios no era conocida, ni siquiera teníamos la palabra de Dios en nuestro idioma. Estaba solamente en el latín la palabra de Dios, y entonces vinieron los abusos de la iglesia tradicional y comercializaba con las ofrendas, o más bien ellos cobraban las indulgencias para sacar a las almas del purgatorio. Y por eso Martín Lutero se levantó, porque él conocía la palabra, él entendió que el justo por la fe vivirá, que es la misma palabra de Habacuc, aquí en el capítulo 1 al final. Él dice que el justo vivirá por la fe, y por eso empieza ese movimiento de la Reforma oponiéndose a los abusos del Vaticano para que no abusaran de las personas cobrando por la salvación. Allí empezó en el siglo XVI la Reforma.
Sin embargo, a nosotros no nos llegó la reforma. Nos llegó fue la Inquisición de España. La reforma protestante inició en Alemania, en Wittenberg, en la catedral, y luego se extendió por toda Europa. Quisieron matar a Lutero. El Vaticano quiso asesinarlo porque lo trataba como hereje. Sin embargo, la reforma creció cuando él tradujo la Biblia al alemán y pudo tener acceso, ustedes, nosotros, las personas del común, a la preciosa palabra de Dios en un idioma que pudiéramos leer. Pero a nosotros se nos enseñó en ese tiempo que si leías la palabra de Dios te volvías loco. Eso es lo que promulgaron la iglesia tradicional. No leas la Biblia porque te vas a volver loco. Y todavía le prohíben a las personas leer la Escritura. Eso es lo que está pasando, lo que pasó, pero también es lo que está pasando con Habacuc. La palabra de Dios está olvidada y por eso hay abusos, hay divisiones. Sin embargo, cuando el pecado parece triunfar, confía en Dios, porque Él es poderoso y justo. Y eso nos lleva al segundo punto, de los versículos 5 al 11. Entonces hemos visto en primer lugar, de los versículos 1 al 4, que los justos sufren. Pero en segundo punto es, los versículos 5 al 11, Dios no es indiferente al sufrimiento del justo. Dios no es indiferente al sufrimiento del justo. Y lo que vemos de los versículos 5 al 11 es la primera respuesta de Dios. Dios está hablando al profeta. Aquí no es el profeta quien habla, sino Dios. Es como un diálogo. Y Dios le da la primera respuesta a Habacuc, y Habacuc queda un poco más preocupado todavía porque él no espera esa respuesta. Lo que está diciéndole Dios es que Él está preparando un pueblo más perverso que el pueblo de Dios para castigar al pueblo de Dios. Es lo que Él está haciendo. Dios está preparando un pueblo para hacer disciplina al pueblo de Dios. Y Él queda un poco perplejo por esa respuesta de Dios. Pero miremos la respuesta de Dios en detalle. En primer lugar, Dios dice, miren entre las naciones, le dice a Habacuc, observen, asómbrense, quédense atónitos porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se las contara. El Señor sabe que a Habacuc le va a costar creer lo que Él le va a decir. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a creer lo que Dios les va a decir. No están dispuestos, o sea, Judá y sus reyes no están dispuestos a creer la profecía de Habacuc. Ellos se opondrán a esa profecía y Dios lo sabe. Dios sabe que no van a creerlo, que se van a asombrar. Y por eso dice el Señor, yo levanto, dice versículo 6, porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Ese pueblo caldeo, y entendamos bien lo que está pasando en la respuesta de Dios. Dios es el autor de todo lo que Babilonia va a hacer. Dios es quien levanta a Babilonia como un arma contra Jerusalén. No es Nabucodonosor, no son ellos, es Dios controlando la historia. ¿No les da consuelo eso? Él es el autor de Él controla la historia.
Dios no está improvisando. Y los caldeos allí está hablando de los babilonios. Entonces recordemos que primero el reino del norte fue invadido por Asiria, cuya capital es Nínive. Perdón, la capital de Asiria. Pero los asirios invadieron primero Samaria, que era la capital del reino del norte. Ahora, lo que está diciéndole Dios es que los babilonios, los caldeos, iban a venir a Judá. En ese tiempo parece ser que Asiria estaba en la época dorada, pero Dios haría que los babilonios invadieran a Asiria y controlaran todos esos territorios, incluyendo a Judá, a Jerusalén. Dice el Señor, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra Él. O sea, el autor es Dios. Dios es el autor de lo que Él va a decir. Y no van a creer. Y hay varias características de los caldeos que llevan a pensar a Habacuc que ese ejército tan cruel, ¿cómo puede ser usado por Dios? Es lo que él se pregunta. Hay varias características. En el primer lugar, el versículo 7 nos dice que es un pueblo imponente y temible. Es decir, ese pueblo no teme a Dios. Babilonia no teme a Dios. Ellos tienen su propia justicia. Ellos confían en su grandeza. Dice el versículo 7, de Él mismo proceden su justicia y su grandeza. Ellos eran arrogantes, los babilonios. No les importaba que hubiera reyes, no les importaba que hubiera obstáculos. Es decir, cuando ellos llegaban, no les importaba que hubiera una ley allí. Ellos mismos destruían las leyes. Ellos mismos eran leyes para ellos mismos. Su ejército es tan poderoso que el Señor mismo lo describe como una caballería que parecen leopardos. Está hablando como en un idioma poético. Y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Los lobos, o más bien los leopardos, ellos corren en línea recta. Y el Señor está diciendo, los babilonios van a ir en línea recta y nada los va a detener. Van a arrasar como lobos hambrientos en la noche, sin dejar nada. Estaban ansiosos por atacar, eran expertos en devorar, arrasar a sus enemigos, llevarse cautivos. Dice el versículo 9, vienen todos ellos, está hablando Dios, para hacer violencia. Su horda de rostros avanza y recoge cautivos como arena. Esto nos habla que los cautivos que ellos iban a llevar eran miles. Nabucodonosor era un rey implacable y todo su ejército. Los versículos 9 al 10 nos dan a entender que nada haría detener el avance de este ejército invasor que vendría a Jerusalén. Ni las murallas de Jerusalén podrían detener a Babilonia. Dice el Señor, el versículo 10, se burla de los reyes y los gobernantes les son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. En la antigüedad, las ciudades eran amuralladas para detener el avance de los ejércitos invasores. Pero lo que hacía Babilonia era construir terraplenes para avanzar y tomarse las ciudades. Ellos no les importaba cuánto tiempo iban a tardar, pero construían hasta que llegaban y entraban y quemaban, asesinaban todo a su paso. Ellos confiaban en sí mismos, no les importaba si había murallas, no les importaba si había leyes, no les importaban los reyes,
que gobernaran allí. Ellos iban por su objetivo. Y lo peor de todo es el versículo 11, dice, entonces pasará como el viento y seguirá y se tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. Los babilonios tenían un dios llamado Marduk, que era el dios guerrero. A Marduk atribuían todos sus triunfos, cada vez que ganaban, cada vez que llevaban cautivos. Es decir, eran muy orgullosos. Sin embargo, el rey de Babilonia, que él se jactaba por sí mismo de que él se convirtió en una deidad para los babilonios también, por sus triunfos en las guerras. En Daniel 4:30 dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Momentos después, si ustedes leen Daniel, Nabucodonosor se convierte en una bestia, porque Dios le enseña que aunque su Dios es el poder, nuestro Dios es poderoso para humillar a los que creen que el poder lo han recibido por ellos mismos. Dios no es indiferente ante el pecado y al sufrimiento del justo. Él, más adelante, traería juicio sobre los babilonios también. Hermanos y amigos, este mundo es como Babilonia. No respeta la ley de Dios. Tiene capacidad y tiene todo el dinero, todo el ejército para afligir al pueblo de Dios. Tiene toda la capacidad para avanzar y arrebatarnos la fe. Esta es Babilonia. Sin misericordia, tratará de derribar los muros y tratará de robarnos la fe. Avanzará sin detenerse. Su Dios en estos momentos es la tecnología, las ciencias, el poder militar, y lo ha demostrado. Este mundo es Babilonia también para nosotros como creyentes. Pero Dios es consciente de todo lo que nos pasa. Dios está en control de la historia humana. A Dios no le toma por sorpresa los dictadores. A Dios no le toma por sorpresa los que abusan en su poder y que niegan la palabra de Dios, que odian a Dios, que sacan la Biblia de los colegios, que sacan las Biblias de todo lugar para que reine la anarquía, para que reinen sus propios pensamientos crueles, para desintegrar las familias, hombre y mujer, creando otras modalidades de familia. Dios usa, y lo mejor de todo para que obtengamos consuelo es que Dios está en control de ellos. Dios es el que lidera también su destrucción. No te aflijas, hermano. Cuando parezca que el pecado triunfa, confía en Dios, que Él es poderoso y justo. Y quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Te asombra que Dios use un pueblo violento y perverso para castigar la injusticia? Como Habacuc. Pareciera que no tiene sentido que los perversos aflijan a los menos perversos que ellos. Pero Él ya lo hizo
hace 2000 años. Hace 2000 años Dios no fue indiferente a nuestro pecado, porque en vez de castigarnos a nosotros, usó la violencia de los romanos contra su Hijo Jesucristo para afligirlo en la cruz. Él permitió que nuestro Señor Jesucristo recibiera el horror del dolor. Fue masacrado por un pueblo perverso, los romanos. Sin misericordia, lo traspasaron en la cruz. Sin misericordia, traspasaron su costado. El inocente llevó el castigo por los culpables. Y por eso, cuando el pecado parece triunfar, confía en Dios, porque Él es poderoso y justo. Cuando el pecado parece triunfar y te parezca que la maldad no tiene remedio, somos tentados a preguntar a Dios, como Habacuc: ¿por qué no has castigado a los culpables? ¿Por qué andan sueltos? ¿Por qué reinan los pecadores arrogantes? Pero en realidad, la pregunta que nosotros como creyentes que estamos de este lado de la cruz, la pregunta que tenemos que hacernos no es ¿por qué no ha castigado a los culpables aún?, sino ¿por qué no nos castigó a nosotros, que lo merecíamos? ¿Por qué me salvó a mí, siendo pecador? Porque si tú meditas en esa pregunta, responderás en adoración a Dios, en vez de queja contra Dios. No merecemos la salvación nosotros. Merecíamos el juicio, pero Cristo, el Hijo de Dios, vino a pagar el precio, a recibir el castigo de los clavos en el madero que nosotros merecíamos. Como Habacuc, necesitamos ser sensibles al pecado y la injusticia que nos rodea. Y hay al menos 3 maneras que les voy a proponer para ser sensibles al pecado que nos rodea. En primer lugar, pide a Dios, clama a Dios para que la palabra de Dios sea predicada y sea escuchada y sea obedecida. Ora incansablemente para que tu familia escuche la palabra de Dios, que tus hijos se arrepientan de sus pecados, que no vean la palabra de Dios como letra muerta, como un libro de historia o unas historias fantásticas, sino que puedan escuchar la palabra de Dios y que puedan obedecer la palabra de Dios. Y con eso librarán sus almas de mucha aflicción. En segundo lugar, reconoce que este mundo es una fuente de aflicción. No adores los dioses de este mundo. No te rindas a los dioses de esta tierra que son implacables, que se glorían en su poder, se glorían en su autoridad, se glorían en sí mismos como la fuente de su grandeza. No se doblegan a Dios. No te animes, no ames esa estrategia de maldad. No ames a los que odian a Dios y se engrandecen a sí mismos. No codicies su manera de vivir. No adores a sus dioses. Ríndete al único Dios verdadero. Y en tercer lugar, prepárate para ver la respuesta de Dios.
El clamor nuestro cuando el pecado reina es que Cristo regrese. Prepárate para tu encuentro con Jesucristo, porque Él regresará y hará juicio a Babilonia. Él, eso es lo que nos dice Apocalipsis, la gran Babilonia será juzgada y sus naves serán quemadas para siempre. Su imperio, todo el comercio que hacían contra Dios, toda su riqueza será quemada para siempre en Babilonia. Esta Babilonia que se opone a Dios recibirá el juicio de Dios, porque el Hijo de Dios ya no vendrá como un cordero, ya no le dará poder para ser afligido, sino que vendrá como un juez a rescatar a su pueblo, a su iglesia, a rescatar a los que han creído en Él y a hacer justicia a sus enemigos para siempre. Confía en Dios. El justo por la fe vivirá. Cuando el pecado parezca triunfar, confía en Dios, porque Él es justo y poderoso. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Nos da consuelo en medio de las adversidades, en medio de la incredulidad, la apatía hacia tu palabra. Gracias, Señor, que no eres indiferente a nuestro dolor, a nuestras aflicciones. Gracias, Señor, porque tú controlas la historia de este mundo y la historia de nuestras vidas. Gracias, Padre. Ayúdanos a meditar en tu palabra siempre que nos sintamos derrotados, porque tú eres el que has vencido con poder en la cruz a favor nuestro. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.